Bienvenido a esta clase en la serie de las clases de Romanos. Hoy nos toca Romanos 3 desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Pero antes de meternos al texto para el día, quiero comenzar dando un pequeño resumen de los últimos versículos de Romanos capítulo 2, porque esa sección de versículos forma la base para lo que Pablo quiere argumentar, en verdad lo que quiere debatir con un supuesto judío en los primeros versículos de Romanos 3. Así que vamos a Romanos 2, versículo 25. Te invito a tener ahí a la mano tu Biblia para poder seguir aquí el argumento de Pablo junto conmigo. Romanos 2, versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, dice Pablo, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí, terminando el capítulo 2, vemos que los lectores judíos van a sentir que Pablo está destruyendo los fundamentos del judaísmo, específicamente los pactos y el carácter de Dios. Entendemos que los judíos en el tiempo de Pablo tuvieron ya miles de años de historia judía, de los pactos que Dios había hecho con Noé, con Abraham, con David. Todo el récord ahí del carácter de Dios, sus obras, su manera de trabajar con ellos, su carácter. Y Pablo viene aquí redefiniendo, dando otra definición de lo que significa ser judío, de lo que significa ser miembro del pueblo de Dios. Y eso de todas maneras para un judío que buscaba guardar la ley, que buscaba guardar, proteger los pactos de Dios, el carácter de Dios. Lo que Pablo está enseñando es algo radicalmente distinto y el judío clásico lo va a sentir como un ataque a los mismos fundamentos de la fe judía. Ahora, en los versículos 28 y 29, los últimos dos versículos de capítulo 2, vemos aquí 4 aspectos de esta definición de lo que significaba ser judío, es decir, de lo que Pablo está redefiniendo en cuanto a lo que significa ser judío. Por ejemplo, 1, Pablo lo redefine en el sentido de que no es algo externo y visible, es decir, ser judío, según Pablo, no es algo externo y visible, sino es algo interno e invisible. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Entonces, su primer aspecto de esta nueva definición de lo que significa ser judío es que es algo interno, es algo invisible, no tanto algo externo y visible como, por ejemplo, el hecho de la circuncisión. En segundo lugar, el segundo aspecto es que la verdadera circuncisión es algo del corazón, no de la carne. Versículo 28. Ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino 29. La circuncisión es la del corazón. La circuncisión era una señal, algo externo hecho en carne que marcaba
la participación de un hombre judío en el pacto, el hecho de que pertenecía al pacto, era miembro del pacto de los judíos. Y Pablo viene dando una nueva definición de lo que significa ser judío. Es algo del corazón. La circuncisión que vale es una circuncisión del corazón, no tanto de la carne. Tercer aspecto aquí es que la verdadera circuncisión es efectuada por el Espíritu y no por la ley. Versículo 29. En espíritu, no en la letra, dice. Regreso al comienzo del versículo 29. Sino que es judío. ¿Es judío quién? Según Pablo, con esta nueva definición, el que lo es en lo interior, y la circuncisión verdadera, la que vale, es la del corazón en espíritu y no en la letra. Es decir, lo que define la verdadera circuncisión, lo que define pertenecer al pacto, al verdadero pueblo de Dios, no es algo que viene por medio de la ley, sino por medio del Espíritu Santo, en espíritu y no en la letra. El cuarto aspecto aquí que Pablo destaca es que la aprobación viene de Dios y no del hombre. En espíritu, no en la letra, versículo 29, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuatro aspectos de esta nueva definición de lo que significa ser judío. Ahora, con eso llegamos al capítulo 3. Y quiero leer los primeros 8 versículos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. 2 veces va a repetir esta frase, de ninguna manera. Y aquí lo dice poniéndolo en contra de una supuesta objeción. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y en paréntesis ahí hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Quiero leer el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, ¿qué está pasando aquí? En este texto, en este pasaje, Pablo se pone a debatir con un judío. Algunos dicen que es como que Pablo está hablando consigo mismo, pero ya con el Pablo antiguo, el Pablo fariseo, el Pablo que buscaba seguir toda la ley judía. También reconocemos que era una forma normal para en aquellos tiempos, una forma de escribir, como que te pones en debate con una supuesta persona. En este caso sería un supuesto judío, a un tipo de diálogo con uno que levanta objeciones, y de ahí el que está escribiendo responde las objeciones. Vemos que así fluye el argumento de Pablo aquí. Lo que anticipa este debate es la afirmación de Pablo que no hay diferencias fundamentales
entre los gentiles y los judíos. Específicamente que la ley y la circuncisión no garantizaron, por ejemplo, que uno podría evitar el juicio de Dios y no hubo ninguna garantía para el judío físico, para el judío según la carne, en cuanto a su identidad o a los judíos como su identidad como pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hace Pablo? A base de lo que afirma en esa última parte de Romanos capítulo 2, lo que acabamos de ver, que el verdadero judío es el judío que es judío en su corazón, no tanto por la circuncisión o algo hecho en carne o por haber tener la ley o los judíos que son del pacto, sino que Pablo está apuntándonos a que lo que en verdad significa pertenecer al pueblo de Dios, pertenecer a Dios, es algo del corazón. Sabemos que es algo que tiene que ver con la fe, con creer. Ser un creyente verdadero en lo que Dios ha hecho específicamente por medio de Jesús en la cruz. Pero aquí está respondiendo a los judíos que levantan ciertas objeciones. Ahora, lo que vemos aquí en el texto es que un judío podría levantar 4 tipos de objeciones. Y aquí, para describirlos, voy a usar las explicaciones o los títulos, las descripciones de parte del teólogo John Stott, su definición de estas 4 objeciones. Pero en verdad son obvias y aquí podemos verlo de manera fácil en el sentido de que van cada uno 2 versículos. Versículos 1 y 2, una objeción, 3 y 4, otra objeción, y así 5 y 6, 7 y 8. Te invito a seguir conmigo. ¿Cuál es la primera objeción que un judío levanta aquí? Y John Stott lo pone así. Es que la enseñanza de Pablo socava el pacto de Dios. La enseñanza de Pablo, según esta objeción, socava el pacto de Dios. Versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ahí está la objeción que un supuesto judío podría poner ahí. Si es cierto que el judío verdadero, hablando como el que está levantando esta objeción, si es cierto que el verdadero judío no es uno que viene físicamente en la carne siendo descendiente de Abraham, sino que podría ser cualquier persona, podría ser incluir a los gentiles. Entonces, ¿qué de la circuncisión? ¿Y qué ventaja hay para el judío físico, para aquel que es de sangre descendiente de Abraham? Y versículo 2, Pablo responde mucho en todas maneras. Ahora, él dice aquí en todas maneras, en verdad, en la manera que fluye su argumento, no solo responde, no nos da todas estas maneras. Hay que ir más adelante, por ejemplo, a Romanos 9, para ver otras maneras en que lo que significa ser judío, lo que significa. Pero Pablo se queda aquí con un punto principal. Dice, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, él responde esa objeción de que qué ventaja hay para el judío, qué de los pactos. Dice, primero, en primer lugar, lo que el judío tiene es toda esa historia de que Dios se comunicó con los suyos, con los judíos, todo lo que era su carácter, todo lo que era su comunicación fiel, la palabra de Dios a su pueblo. Es decir, todo el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, ¿a quiénes o a quién fue encomendada? Fue encomendada a los judíos físicos en la carne. Y Pablo simplemente destaca esa ventaja que el judío tuvo. Y
¿Cómo funciona aquí? La objeción es que la enseñanza de Pablo socava el pacto de Dios. Y Pablo aclara, y aquí está el punto clave, aclara que esa palabra de Dios, que esa comunicación que Dios entregó, encomendó a los judíos físicos, no era para darles una seguridad de que ya, soy judío en la carne, mis padres eran judíos, soy descendiente de Abraham, a mi pueblo pertenece la ley, tenemos esta señal que es en la carne, que es la circuncisión. Pablo dice, no. No hay ninguna seguridad ahí para un judío específico. Por ejemplo, para un judío que no obedece la ley, que no es un judío en su corazón, que no ama a Dios. Pablo dice, los pactos no vienen para dar una seguridad necesariamente, sino una responsabilidad. Si un judío asumió la responsabilidad de obedecer la ley en su corazón, no solo algo legalista, sino que motivado por amor a Dios, eso es otra cosa, dice Pablo. Pero el judío que quería confiar, encontrar su seguridad simplemente en soy judío, tengo el pacto. Pablo dice no hay ninguna seguridad para un judío que no es un judío en su propio corazón. Entonces, a la objeción que la enseñanza de Pablo socava el pacto de Dios, Pablo corrige la manera en que los judíos entendieron el pacto. Ellos lo vieron como una seguridad. A pesar de que si uno creía o no creía, si amaba a Dios, si no amaba. Y Pablo dice, no. No es una seguridad, es una responsabilidad. El que responde, que asume esa responsabilidad, que realmente ama a Dios, ahí está la seguridad. Pero el que no ama a Dios, que no asume esa responsabilidad de obediencia a la ley, no. El verdadero judío es el que ama a Dios, el que es circunciso, por decir, en su corazón, no necesariamente en su carne. Ahora, 3 y 4, versículos 3 y 4. Y la segunda objeción que el judío podría levantar es que la enseñanza de Pablo anula la fidelidad de Dios, versículos 3 y 4. Pues que si algunos de ellos, judíos, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pablo responde, de ninguna manera, con esa frase de impacto ahí, jamás, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito aquí, cita David en el Salmo 51, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué está pasando aquí? El argumento del que está haciendo estas objeciones sale así. Si un judío no tiene la fe necesaria, si es incrédulo en cuanto a los pactos y las promesas de Dios, y esa incredulidad lo pone fuera del pacto, que en un sentido es lo que Pablo está argumentando, el que levanta las objeciones argumenta, eso hace entonces infiel a Dios, a su pacto y a su pueblo. Entonces, el que levanta las ocasiones dice, ok, Pablo, si tú dices que el verdadero judío es el que obedece, que es fiel, que ama a Dios y que realmente obedece de su corazón, ¿qué del judío? Que es judío, que es en ese sentido parte del pueblo de Dios, que recibió los pactos y las promesas de Dios. Entonces, si su falta de fidelidad, su infidelidad, lo saca, lo quita fuera de las promesas de Dios, del pacto de Dios, entonces parece que es la infidelidad del judío que hace infiel a Dios. Como que Dios está sujeto
o a la fidelidad o la infidelidad de la persona. Y Pablo responde, de ninguna manera. Dios sí o sí sigue siendo fiel. Es que Dios es fiel a su pacto, y ahí debajo, aunque Pablo no entra en todo el argumento, debajo de la superficie ahí está el hecho de que Dios sí o sí en Cristo. Y lo que estuvo anticipando en todo el Antiguo Testamento, que los pactos son para los que creen, no solo para un judío que no cree. Es decir, Dios sigue siendo justo, aún su justicia caerá sobre los judíos que no obedecen y que no creen. Pablo responde ahí, de ninguna manera. ¿Y qué hace para poner más base a su argumento? Cita a David en el Salmo 51, donde David confiesa su pecado, donde él reconoce que su pecado resalta la justicia de Dios. Dice este versículo 4, citando a David, para que seas justificado en tus palabras. David reconoció que su pecado, ahí con Betsabé, resaltó la justicia de Dios, porque Dios sigue siendo justo para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueses juzgado. Entonces, a la objeción que la enseñanza de Pablo anula la fidelidad de Dios, Pablo dice, no. Dios sí o sí sigue siendo fiel. Jamás nuestra infidelidad puede hacer que Dios no sea fiel. Ahora, una tercera objeción. Pablo levanta aquí versículos 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y mira que hay en paréntesis ahí. Hablo como hombre. Pablo quiere aclarar que él mismo no está levantando esta objeción, ni está dando una seriedad a esta objeción. Simplemente está reconociendo que es una objeción que un judío podría levantar y inmediatamente aclarar, mira, estoy hablando como hombre, no hay nada de algo piadoso en esta objeción. Versículo 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y otra vez, ¿qué está pasando aquí? El que objeta dice que nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, que sí tiene sentido. Así que, pero lleva su argumento más allá de lo que debe. Así que nuestra injusticia, entonces, beneficia a Dios. Y como dije, Pablo añade la frase, hablo como hombre. El argumento del que levanta la objeción es así. Ok, mi injusticia entonces resalta la justicia de Dios. Yo desobedezco, no sigo los pactos de Dios, no amo a Dios, entonces viene Dios y me juzga y me condena. Y entonces, si mi injusticia resalta la justicia de Dios, ¿cómo puede Dios juzgarme? Porque mi injusticia glorifica su justicia. Entonces, ¿qué derecho tiene Dios a condenarme si mi injusticia le beneficia? Ese es el supuesto argumento. Y Pablo no quiere nada que ver con eso. Por eso dice, hablo como hombre y de ninguna manera aquí. En ninguna manera, y es una objeción absurda, dice Pablo. O si no, mira cómo termina el versículo 6. Si no, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Debemos recordar lo que Pablo argumentó ahí en Romanos 2, que sí o sí Dios juzgará. Tiene que juzgar. Si Dios no es un Dios que juzga, entonces el Evangelio no tiene ningún sentido. Somos todos pecadores, merecemos todos la ira y el juicio justo de Dios. Y si Dios no puede juzgar, no hay por qué el Evangelio. Ahora,
Hay una cuarta objeción que Pablo levanta aquí, versículos 7 y 8. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué está pasando aquí? La objeción que Pablo destaca aquí es, si mi mentira resalta la verdad de Dios, es semejante a su argumento anterior, si mi injusticia resalta la justicia de Dios. Aquí es, si mi mentira, mi pecado, resalta la verdad de Dios, si mi pecado glorifica a Dios, ¿por qué seré juzgado yo como pecador? También uno podría decir, si hagamos mal, uno podría decir, hagamos mal para que venga bien. El argumento de algunos, y Pablo dice que algunos le estuvieron acusando de esto, de enseñar esto, que debemos pecar aún más para que la justicia y luego la misericordia de Dios se ve de manera más clara. Estuvieron algunos entendiendo, tomando este cierto entendimiento del argumento de Pablo y llevándolo a un fin ilógico, a un fin incorrecto, a un fin malo, a un fin a que Pablo Pablo no estuvo argumentando así, y Pablo quiere aclarar ese punto. Pablo dice que algunos estuvieron acusándole de enseñar así, y Pablo dice, qué absurdo. Dios dice que su condenación es justo. Versículo 7, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, aquí está la objeción, porque aún soy juzgado como pecador. Y Pablo dice, no, jamás estamos animando a la gente a que siga pecando. No es así. Pablo dice, es correcto que nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, la verdad de Dios, pero jamás es para que nosotros, como los, ¿cómo es el término? Los antinomios, que de alguna manera Pablo estaba animando a la gente a seguir desobedeciendo la ley. Pablo dice, no. El Evangelio jamás nos anima a más pecado. Simplemente el hecho es que somos pecadores. La ley resalta que somos pecadores. Y mi mentira, que la ley revela, simplemente aclara aún más que Dios es un Dios de verdad. Mi pecado resalta que Dios es un Dios santo. Entonces, ¿cuál era la objeción? Que la enseñanza promueve falsamente la gloria de Dios. Mi pecado resalta la verdad de Dios, así que mi pecado glorifica a Dios, así que debemos seguir pecando. Pablo dice, no es así. Sino que, y aunque él no responde aquí al argumento porque creo que no responde porque lo considera una objeción tan absurda que ni merece en su carta que una respuesta. Es tan absurda porque Dios jamás en el Evangelio nos salva como una excusa, como excusando nuestro pecado, jamás, sino que nos salva para cambiarnos, para formarnos a la imagen de Dios, cosa que Pablo argumenta en otras cartas. Nos salva para, Efesios 2, para buenas obras. Así que Pablo ahí ni responde ahí. Ahora, en conclusión, ¿qué vemos aquí? Dos cosas quiero resaltar para terminar. Como cristianos nos corresponde aprender
y entender las objeciones del mundo en cuanto al Evangelio y poder responderlas. Mira lo que está haciendo Pablo. En su contexto, en su tiempo, pensando específicamente en su caso en judíos que iban a luchar con su explicación del Evangelio de Dios. Que Dios ya no obra con dos rubros de judíos del pacto y gentiles fuera del pacto aquí, sino que nos pone ambos, todos en el mismo rubro de pecadores para poder por medio de Jesucristo salvar a todos. Pablo sabe que algunos judíos, muchos judíos van a luchar y que van a tener ciertas objeciones a la explicación de Pablo en cuanto al Evangelio. Entonces, ¿qué hace Pablo? Él quiere entender sus objeciones para poder responderlas. ¿Y qué nos corresponde a nosotros como cristianos? Hacer un tipo de exposición, estudio, investigación, invertir tiempo en conocer nuestra cultura, en entender sus objeciones al Evangelio. Mira, las objeciones que Pablo levanta aquí no necesariamente son las objeciones que un miembro de tu comunidad, un vecino tuyo, tu jefe o un compañero de trabajo o un compañero de estudio podría tener. Entonces, lo digo de esta forma, si Pablo invirtió tanto enfoque y tiempo en entender de manera clara y profunda los argumentos, las objeciones que un no creyente podría levantar, creo yo que nos corresponde el mismo trabajo a nosotros. Por eso es clave que no solo estudiemos la palabra, sino también la cultura, para que podamos proclamar el Evangelio de manera que responde a las objeciones que uno podría tener en cuanto a su entendimiento y su aceptación del Evangelio. Ahora, una cosa más y concluyo. ¿Dónde va con todo esto el argumento de Pablo? Y solo quiero guiarles al versículo 9. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, me gusta cómo lo pone, hemos acusado a judíos y a gentiles. Es decir, él está volviendo ya en un sentido resumiendo desde Romanos 1:18 hasta ya esta parte de Romanos 3. Hemos acusado ya a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Ahí está el resumen de de Romanos 1:18 a Romanos 2:29. Que todos, gentiles, primero gentiles, luego judíos, en cuanto al orden de su argumento, Romanos 1, Romanos 2, todos están bajo pecado. Y en la siguiente parte, lo que vamos a estudiar la siguiente semana es su descripción de la profundidad de nuestra pecaminosidad. Y luego su explicación ahí en Romanos 3, 21 al 26, esa gran explicación, declaración, proclamación de lo que es el Evangelio de Cristo, la justificación en Cristo solo por la fe. Espero que sigas conmigo la próxima semana. Ahí es donde vamos a profundizarnos en esta porción donde Pablo aclara de manera profunda, citando versículo tras versículo del Antiguo Testamento, nuestro estado pecaminoso y luego el gran Evangelio de Cristo. Gracias por tu tiempo en esta clase, que Dios te bendiga y que Dios nos ayude a todos a tener una sensación más profunda de nuestra pecaminosidad, para poder entender de manera más profunda la belleza del glorioso Evangelio de Cristo. Que Dios te bendiga.